9:31 de la mañana, después de esta entrevista, tenemos nuestra segunda entrevista central. Con nosotros está el buen amigo, abogado Eddie Skinner, y con nosotros va a tratar un tema que ha dado mucha agua de beber y que todavía... Y que todavía la seguirá dando en el Congreso Nacional, que es el Código Penal. Eddie, además de abogado y político, también es docente universitario, tiene una maestría en Derecho Penal y también en Alta Gerencia Pública y Privada, de modo que va a hablar con toda propiedad aquí en este Sol de los Sábados. Buen día, Eddie. Bienvenido. Muy buenos días a todos ustedes. Para mí es un grato honor estar con personas de alta calidad como ustedes y con amigos sobre los cuales admiro y valoro mucho. Saludo a todo el pueblo dominicano, a todos los oyentes del Sol de los Sábados. Y como decía Yuri al inicio, y Liz creo que refería, todavía estamos hablando de Código Penal. Sí. Y introduzco el tema diciéndoles que estamos hablando de que en la República Dominicana está vigente un Código Penal que es del 1884. Pero es la versión del 1832, fíjense de dónde estamos hablando, del Código francés, de 1832, que Francia fue adecuando. Pero nosotros no hemos quedado con esa versión del 1832. Y ya 21 años en el Congreso de la República, una pieza en discusión por más de 20 años. Eso implica graves retos a lo que es la política criminal del Estado y otros asuntos que quizá podemos ver en la mañana de hoy. Yo tengo una pregunta, Eddie, Milicen Uribe de este lado, en relación a que cuando comience la próxima legislatura, que es el 27 de febrero, ¿a partir de cuál versión de las tantas que se manejaron es que se va a retomar la discusión del Código Penal? Esa es una excelente pregunta, Milicen. La última versión que produjo la Comisión de Justicia fue la que quedó en discusión cuando el presidente de la Cámara de Diputados y se generó todo el debate sobre el procedimiento que se utilizó. Sobre la bicameral, sí. la que arrojó la Comisión Bicameral. Sí, correcto. Esa es la última versión que conozco, porque anteriormente se habían producido distintas. Hay que ver, como es una nueva legislatura, si se reintroduce esa misma, porque al ser una nueva legislatura hay que retomar desde cero lo que es la discusión de un anteproyecto de ley que perimió en una legislatura anterior. Entonces, ahora mismo no sabemos si podría reintroducirse por otra vía el Senado, pero lo más lógico, como se ha hecho siempre, es que se reintroduzca por la Cámara de Diputados, que es donde se generan los mayores debates y concertaciones a nivel de polos políticos. Y es una decisión inteligente siempre empezar por ahí y formar una comisión bicameral. Pero para contestar concretamente la pregunta, Milicen, me parece que se va a partir de la versión que quedó pendiente la legislatura anterior, porque fue ampliamente discutida y llegó a ciertos niveles de consenso. Sin embargo, muchos pero llaman... eso no excluye que quienes no se sientan representados con modificaciones que se hicieron en esa versión puedan introducir otra. Claro que sí, es una nueva legislatura. Okay. Y sobre todo sectores que... Atención, progresistas. Atención, claro. Progresistas, sobre todo con unos temas que hay ahí. Supuesto progresista. Aquí no hay distorsión con el concepto de progresista. Si hablamos de supuesto progresista, te hablo de supuesto bochistas. Hay una distorsión. No, pero Bosch era progresista. Aquí hay una distorsión de progresismo. Aquí hay una distorsión de progresismo. Y una negación de Bosch. Aquí hay una distorsión de progresismo. Y una negación de voz. Bueno, pero eso es otra realidad. Pero está bien. Adelante, Eddie, que te voy a hacer una pregunta ahora. Ya Yuri empezó dándome. Porque yo soy de esa tendencia. No, yo también.
No, yo también. Y Millicent lo sabe. Tú lo que también, pero le manda fuego, o sea que yo no entendí. Gracias. Oh, No, porque es progresista y progresista. Ahí exacto, está la diferencia. son dos cosas Esa distintas. es la Pero, diferencia. y yo no se le puede mandar fuego a quien supuestamente dice ser una cosa que no es. Adelante. yo lo soy. Es verdad. Adelante. Eddie, Adelante. hay un cuestionamiento, tú bien señalas que todavía estamos con este tema, de la capacidad de nuestros legisladores de ponerse de acuerdo. Y en esta semana nosotros participamos en un foro para temas políticos donde Janet Camilo, del Partido Revolucionario Dominicano, señalaba que sí hay una gran capacidad por parte de los legisladores de llegar a consensos, porque en los temas, por ejemplo, de préstamos, todos se ponen de acuerdo. Sin embargo, a la hora de negarle los derechos a las mujeres dominicanas y a las minorías también, todos los políticos dominicanos han decidido ponerse de acuerdo en no darle esos derechos a quienes los necesitan. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tú vislumbras que va a pasar? ¿O cuál es tu análisis de esta capacidad de, para algunos temas sí podemos flexibilizar nuestros pensamientos, pero para otros temas negadores de derechos, entonces no? Yo creo que el Congreso de la República, la Cámara de Diputados, por poner un ejemplo, es una expresión de lo que es el conglomerado de la sociedad dominicana. Y allí se expresan distintas formas de polarización. Pasó con la ley de partidos políticos, se discutió por más de 19 años, al final se produjo un llamado consenso, ¿no? Sí. Y ya está pendiente una reforma de muchos aspectos de esa agenda electoral o código electoral. Con el Código Penal llegará el momento en que se tendrán que poner de acuerdo. Sin embargo, eso obedece más bien a una polarización que hay sobre diversos temas de mucha contradicción en la sociedad dominicana. Y lo que yo llamo una agenda que hay de sectores meramente conservadores y ultraconservadores que quieren imponerle al Estado dominicano una visión restrictiva, respetando la legitimidad de la ideología política que cada quien quisiera pertenecer, pero imponerle al Estado, a la sociedad, ciertos criterios que tengan que ver con la vulneración de ciertos accesos a determinados derechos. A mí me parece una tremenda contradicción. Y casos puntuales que se van a discutir. Bueno, en el anterior proyecto surgió un tema de contradicción que no debió ser. El tema de la discriminación por causa de género, orientación sexual, ideológica. Sí. Y me pregunto cómo en una sociedad de hoy nosotros estamos discutiendo y condicionando la aprobación de una pieza que va a combatir y eficientizar y modernizar la lucha contra la criminalidad y va a definir aspectos importantes de la política criminal del Estado. ¿Cómo va a ser que estamos condicionando hoy en día eso a un aspecto de la no discriminación? ¿Cómo en el día de hoy? Ustedes vieron, amables oyentes, televidentes y aquí el equipo, las declaraciones del Papa Francisco, que dijo que le decía a los padres y a las madres que no discriminen, que apoyen a sus hijos, aunque tengan una orientación sexual distinta. Eso lo dice el máximo líder de la Iglesia Católica, señor. Y aquí los congresistas no quieren entonces que se penalice esa discriminación por escrito. Lo que genera ¿Tú con la lo que dijo inclusión. Sí, pero yo no estoy diciendo eso. Lo que genera con la inclusión, pero precisamente lo que genera con la inclusión de ese y otros aspectos no necesariamente es una discriminación per se, sino es una discusión sobre si es o no un factor determinante para una serie de delitos que hay por debajo de esa categoría. Correcto. Cuando se le concede la condición de víctima a una persona por determinada condición ideológica, política, sexual, etcétera, y usted realiza, por ejemplo, la negación de un servicio en el Estado, el acceso a determinada política pública, entonces eso se constituye en una opresión, ¿no? Entonces, esa pregunta, Susi,
hay que superar esos atavismos de que para aprobar una pieza tan importante estemos discutiendo hoy algo tan superado, ¿no? Tan superado ya en la discusión de nuestro país. Eddie, ¿fue correcto el procedimiento que se utilizó de que rechazamos, o sea, no se rechazó, sino que no tuvo mayoría ni a favor ni en contra el proyecto que estaba discutiéndose en ese momento, ¿verdad? Pero bueno, no se rechazó el proyecto, sino que fue el informe de la comisión. Entonces, el proyecto quedaba intacto. ¿Era correcto ese procedimiento? ¿No había algún mecanismo para que se conociera en el momento sin ninguna otra traba legal? ¿O sencillamente se buscó el mecanismo aplazarlo, dejarlo para la legislatura próxima? ¿Se buscó con eso el mecanismo más correcto? No fue el problema del mecanismo, el mecanismo fue el correcto. Lo que fue la falta de tiempo, porque ya la legislatura estaba culminando y no había tiempo para discutir otros aspectos fundamentales donde ciertos sectores impugnaban, y entonces me pareció prudente la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Pacheco, de, aunque uno quiere que se apruebe lo más rápido posible, cuando usted determina que en un conglomerado, en un parlamento, hay ese nivel de polarización, lo más prudente es hacer lo que propuso y hizo el presidente de la Cámara de Diputados, permitir que en esta próxima legislatura entonces ya se discuta ampliamente y por fin, y esa es la esperanza que tenemos, se apruebe. Eso mismo te iba a comentar, que ojalá y sea así, que verdaderamente ya se llegue a una solución, porque es inconcebible que en una sociedad con la que vivimos hoy todavía estemos con ese problema, porque es un problema, la falta de aprobación, pero que se termine de aprobar. Sí, pero también lo que menciona Eddie, el tema que no concitó en ese momento, perdón, sí, adelante. La mayoría, ni para un lado ni para el otro, sino que se quedó en el NIE, porque se necesitan de las 2/3 partes de los presentes. Entonces, ¿Qué es el NIE? Ni una cosa ni la otra. Bueno, yo tenía otra idea. Yo realmente no sabía si eso era una terminología nueva jurídica. Si era una terminología nueva jurídica lo que él estaba comentando. No, yo realmente no. O sea, lo miré, pero no dije, bueno, déjame investigar a ver qué es lo que es eso, porque tal vez una nueva tendencia del tecnicismo. No, pero puede ser que sea una nueva tendencia el tecnicismo jurídico. Dígame. Sí, ¿qué suerte entonces se le podría, digamos, ver al Código Penal en esta próxima legislatura? Porque la falta de consensos básicos que no se han podido suscitar en el Congreso, yo no creo que vayan a variar, porque son los mismos actores. Entonces, ¿qué método tal vez de negociación pudiéramos nosotros tener? Me refiero a que los actores que se opusieron a que la discriminación sea penalizada están ahí. Los actores que favorecen que esta discriminación sea penalizada están ahí y no han variado su postura. Entonces, ¿por qué tendríamos nosotros la esperanza de obtener un resultado distinto con los mismos actores actuando de forma parecida o igual? Que tenga conocimiento, no han variado su postura. Eso no indica que puedan variarla. Y es legítimo variarla cuando un congresista puede observar que el interés mayor se sobrepone a lo que es el interés particular de una agenda que tenga. Porque si fijamos el punto de la discusión, eso es un punto incluso establecido de manera constitucional. Entonces, como un legislador puede persistir en imponer ese criterio cuando va incluso en contra de la Constitución. Yo creo que muchos de ellos van a reflexionar y van a valorar, y ese es el llamado que hacemos, que es necesario para la política criminal y la política de seguridad del Estado un instrumento de esta naturaleza. Pero hay discusiones más amplias que todavía la sociedad dominicana no termina de ponerse de acuerdo, y fue lo que introdujo Susi, y es lo que se llama la interrupción del embarazo. A mí no me gusta hablar de aborto. Ese no es el término. Incluso en la anterior versión, en la última que se conoció en la convención, eso erróneamente se le atribuyó la palabra aborto.
La palabra aborto no debe utilizarse en el debate, es lo que creo. Lo que se está hablando es de la interrupción del embarazo. Eso es como, escúchame que te interrumpa, Eddie, eso es como la infanta Cristina de España y un Targarín que interrumpieron su matrimonio. Lo pusieron en pausa. Ellos una interrupción de su interrumpir. Ahí tengo cierta discrepancia contigo porque interrumpir implica que tú puedes retomar en algún momento. Y una vez tú interrumpes el embarazo, tú no puedes volver a embarazar con esa misma. O sea, pero puede ser otro embarazo porque la mujer está viva. Pero no es la interrupción del embarazo porque la criatura que está ahí no hay forma. No, porque no es la misma criatura. Semánticamente es correcto. Bueno, lo dijo Lo que Andrés. pasa es que hay una carga emocional muy fuerte en cuanto a la palabra aborto que impide que las personas observen las diferentes explicaciones de cada causal que son las que se están discutiendo en esta pieza legislativa. Eso es otra cosa. Ahí estoy de acuerdo. Permítame aclarar algo a los que se oponen a esto. La versión del Código Penal no es cierto que lo que hace el proyecto del Código Penal o la modificación es legitimar el aborto. El aborto en sí o la interrupción del embarazo, si no es por las causales establecidas en el Código, evidentemente que no está permitido. Así es. Porque no se trata de eso. Hay sectores, los sectores conservadores y ultraconservadores han querido ponerle en la psiqui del pueblo dominicano que aquí lo que se va a tratar es de legalizar el aborto. Y no se trata de eso. Si usted observa las versiones, la última versión de que se discutió en la Comisión de Justicia y la que se sometió al Pleno de la Cámara de Diputados y las demás versiones, evidentemente que se condena la práctica ilegal e incorrecta del aborto. Lo que se establece es eximentes en determinadas circunstancias, que en este caso son 3 causales, para la interrupción del embarazo, que es otra cosa. Cuando peligra la vida de la madre, pero no en cualquier etapa. 3 semanas o menos de 4 semanas de gestación del feto. En el caso de violación sexual, correcto. Y cuando es inviable la vida de... Ahí te planteo algo. Tú que eres abogado, Eddie, sabes que un hecho no es hecho. O sea, puede ser probado. O sea, el caso de agresor, ¿cómo es? El león de Baní. Todo el mundo sabe que él le dio golpe a la señora. Pero hasta que el juez no sentencia, no existe el hecho, el ilícito como tal. En violación, por ejemplo, que es uno de los temas que se plantea, hay una discusión enorme que se ha tenido. ¿Quién determina que existe la violación? ¿El médico? ¿El Ministerio Público? ¿El juez luego de la sentencia y un proceso que supera los 9 meses y que por razones obvias no puede alcanzar ese tramo para poder realizar la interrupción del embarazo, el aborto, como quieran llamarle? Entonces, ahí es una de las discusiones enormes, porque si después resulta que no existió tal violación, ¿cómo se revierte ese proceso? Y son algunas de las implicaciones que siempre se discuten en estos temas. Eso es importante, Eddie, porque la violación en ese caso no solamente acarrea la interrupción del embarazo, sino también un acto punitivo frente al agresor, digamos, frente a la persona que ocasionó la violación. O sea, serían dos factores. Exacto, serían 2 factores sine qua non. Me entiendo que eso es a lo que te refieres. Sí. El hecho de que no se haya judicializado determinado ilícito penal no significa que no existe el delito. Sí, existen crímenes y delitos que incluso no llegan a judicializarse por múltiples razones. Casos en que la víctima no lo denuncia, es una de las grandes discusiones en materia de derecho de la mujer, por ejemplo, y de niñez, y otros casos de criminalidad organizada que por alguna razón en ese momento los organismos de persecución penal no han detectado. Entonces, para mí, determinar eso con una evaluación médico-legal, es que se establece con un peritaje médico legal, es que se establece el ilícito penal. Que se persiga más adelante o no, ya eso es otro criterio, ya es otra cosa. Y hay algo muy importante que quiero establecer aquí con respecto al tema anterior. Hay un principio de legalidad muy ampliamente discutido en los expertos en derecho penal y en todas las áreas del ejercicio del derecho. Esto implica lo siguiente, y lo traduzco para que la gente me entienda.
lo que no está regulado, lo que no está sancionado, está permitido. ¿Me entienden? Claro. Ujú. Lo que no está Totalmente. sancionado está permitido. Entonces, si pregunto yo a los que defienden la tesis anterior, si no se sanciona, si no se establece previamente, tiene que estar previamente definido en la ley. Si no se establece y se discute y se aprueba previamente este tema tan controversial, significa, y si no se introduce en el código, atención los conservadores, significa que usted está dejando un vacío legal. Ujú, ujú. Si no se introduce, perdón, la... Si no se aprueba Como existe la ahora versión, mismo, un vacío legal. como existe, usted dejaría un vacío legal Eso es correcto. en que ciertamente usted estaría dejando... Bueno, ahí la interpretación la- sería sobre la base de lo que... No, de porque la Constitución. a lo Correcto, mucho. correcto, porque lo que no me es prohibido me es permitido. Sí. Correcto, Entonces, entonces la yo- Constitución no lo plantea eso de forma explícita. Exacto. Pero además, recordar que en la República Dominicana ocurren más de 50.000 abortos clandestinos. Eso, ni que haya ley ni que no haya ley, eso Eso nadie no- lo va a eso no lo va a detener. detener nadie. Entonces, y no quisiera nadie verse en la situación de que le violen una hija, una hermana, una prima, un familiar. Porque eso... yo creo que no tiene parangón ni comparación. Agregando lo que dice Yuri, lo que pasaría en el contexto actual para aportar a tu respuesta es que simplemente se deja a la decisión del médico si se hace el procedimiento o no. O sea, a la buena suerte de en qué médico tú caes si quieres salvarte la vida, arriesgándose él o no. Bueno, Correcto. Hay mucha discusión Sí, todavía. sí, sí, hay mucha sí, discusión sí. todavía, pero Y que yo Pues la creo, realidad es que la mayoría de los casos se atiende a la que vida de la ojalá madre. tener otra Hoy vez día. a Eddie en este espacio. Creo Sí, que el sí, sí. enfoque que ha Definitivamente. hecho ha sido bastante técnico y aporta desde el Y punto de muy- vista muy penal bueno, sí. y jurídico. De verdad que muy buena participación, Eddie. bueno, Muchas gracias Eddie Skinner, abogado, amigo de nosotros, que también esperamos que su presencia sea mucho más frecuente. Gracias a ustedes. En este espacio, joven, brillante, y bueno, queríamos darle la oportunidad a algunas llamadas, pero nos dice la producción, como siempre, Bye, bye, que no Charlie. tenemos tiempo. Como Tiempo siempre, para todo, ¿verdad? como siempre, que no tenemos tiempo. Sacrificamos 2 Pero minutos. Ahora, Faltan 2 minutos, Jen. ahora la producción, llamadas breves, faltan 2 ahora la minutos. producción ha hecho un eje de alianza. Dos un eje- llamadas, Oh, vamos, Yuri, dos, Aquí dale. hay una, No aquí hay hable una, aquí hay más, una. no hable más. Buenos días, su nombre y de No hable dónde. Se No, pero cayó. se fue. ¿Cómo No. cómo va a ser? que la- Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Dale, dale. Buenos días, su nombre y de dónde. Sí, buenos días. Felicitar ese elenco de jóvenes brillantes, su comentario tan acertado, especialmente a mi maestra Milicia Morillo, que está por ahí, la embajadora del pueblo. Eso, Da tu maestra. nombre. Maestra, adelante, brevemente. Sí, Sí. se nos fue. Aproveché la ocasión para felicitar al Infotría, a su director Rafael Santos Davía, que estuvo por Gualey. Esos jóvenes que no pueden quizás acceder a una universidad, pues tienen la formación técnico-profesional en sus manos. Bien. De verdad que felicitamos esa iniciativa, la aplaudimos. Los jóvenes que no tenemos la oportunidad de desarrollarnos en la universidad, podemos acceder a esa educación técnico-profesional. Ahí está su llamado. Excelente. Muchas gracias. Meilice, maestra. Hay una Ahí está. entrevista del ministro de la Juventud en la esquina joven de hoy. Ahí. Recomiendo. Bueno, vamos aquí. Buenos días, su nombre y de dónde. Buenos días. Adelante, sí, brevemente. Sí, despedió el León de Manhattan. Breve, León, breve. En En línea directa. RD Vial, la Cámara de Cuentas, Contraloría y los órganos del Estado pueden intervenir. En el fideicomiso con Punta Catalina, no, porque es a discreción. Buenos días. Ay, lo dijo. A las 9:55 de la mañana, como siempre hemos dicho, los comentarios de los oyentes de Sol de los Sábados son duros, no hay pregunta hoy. Sacaron su malvete. No hay cambio fuera, Y cambio la fuera. vacuna.